Se realizó en estos días en Buenos Aires y con la presencia del presidente de la Nación, Mauricio Macri, la mesa logística. Ustedes saben, el gobierno nacional va haciendo con diferentes sectores mesas de diálogo en donde participan todos los actores de ese sector. En este caso, el turno fue de la logística. La Bolsa de Comercio de Rosario participó de esa mesa a través de su gerente de Relaciones Institucionales, Mario Acoroni, que está visitando hoy aquí el estudio de BCR News para contarnos un poco sobre eso. Mario, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, al contrario, gracias por la oportunidad de comentar un poco esta experiencia del martes pasado. ¿Cómo resultó? Contanos un poco cómo está armada la mesa de logística, por favor. Bueno, en realidad funcionan por separado mesas de cada uno de los modos de transporte. Hay una mesa de transporte ferroviario, una mesa de transporte aéreo, otra de transporte automotor. Y esta mesa es un poco, es la segunda que se lleva a cabo, la primera fue en el mes de diciembre pasado, es donde se van volcando los avances y los reclamos o propuestas de nuevas iniciativas por parte de todos los sectores involucrados. Por parte del sector público, la mesa estuvo presidida este último martes por el presidente de la Nación, quien estuvo firme durante todo el desarrollo de la reunión. ¿Sí? Más de 2 horas de reunión. No fue protocolar la presencia. No fue protocolar, para nada. Estuvo presente durante toda la reunión, acompañado de 2 ministros, el ministro de Transporte, que es Guillermo Dietrich, y el ministro de la Producción y del Trabajo, que es Dante Sica, quienes a su vez estuvieron acompañados por todos los secretarios, subsecretarios y directores de sus respectivas áreas. En términos de cantidad de gente, un número importante entonces. Eran más de 70 personas presentes. Y del otro lado de la mesa, el sector privado, estaba representado las principales entidades, cámaras empresarias, vinculadas con dadores de carga o con empresas transportistas que hacen de la logística un factor fundamental para medir su competitividad. Mario, uno imagina 70 personas y dice, bueno, qué lío poder tener un diálogo de esa manera, pero desde el punto de vista del procedimiento, esto es más una curiosidad, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo resulta? Bueno, a ver, la intención era analizar cada uno de los modos de transporte separadamente. Entonces se empezó con el transporte aéreo, continuó con el automotor, el fluvio marítimo y terminó con el transporte ferroviario. Dentro de cada modo de transporte se analizaban avances en materia de infraestructura, avances en materia normativa y luego se analizaban problemas o reclamos sobre cada modo de transporte. Primero exponían funcionarios del sector público y luego las entidades privadas lo que hacían era plantear sus observaciones, sus reclamos o sus propuestas de avance. La Bolsa de Comercio participa de esta mesa, participó en el primero y participa en este segundo y va a haber un tercero, me imagino, porque los temas no están resueltos ni mínimamente. ¿Se logra avanzar en alguno de estos temas que se plantean, Mario, o queda todo en el escritorio? No. A veces uno es muy ansioso, ¿no es cierto? Y quisiera que en poco tiempo se resolvieran problemas que venimos arrastrando en Argentina desde hace décadas. Pero no, si se notan avances, sobre todo lo que se busca es que a través de mejoras en la logística, los sectores privados logren mayor competitividad, reduzcan sus costos, lo que va a redundar en un mejor posicionamiento en materia de comercio exterior de Argentina como exportador o importador de productos y en el comercio interno para llegar con mejores precios al consumidor. En esto que estás planteando, el sector agropecuario tiene un peso muy importante. Sin lugar a dudas. ¿Y se está trabajando sobre la mejora del transporte para el sector agropecuario? Sí, a ver, el problema histórico que tenemos nosotros como país agroindustrial y sobre todo un país de grandes dimensiones como es Argentina, es una modificación de la matriz de transporte. Argentina depende mucho del transporte automotor. Y en distancias tan largas todos sabemos que el costo del transporte automotor es muy superior a otros modos de transporte, como sería el fluvial o el ferroviario. Lo que se ha estado haciendo en los últimos años es insistir en la necesidad de mejorar la red ferroviaria y tratar de mejorar o modernizar la forma de utilización del ferrocarril de cargas. Ustedes saben que hace 3 años atrás se modificó la ley de ferrocarriles de carga y se va a cambiar el sistema de concesionamiento del uso de las redes ferroviarias por un sistema de acceso abierto, de manera tal de que cualquier empresa que cumpla las condiciones que establezca la reglamentación y que posea el material rodante propio o arrendado
pueda estar trasladando, utilizando la red ferroviaria desde un punto hasta otro, pagando por ello un peaje. Claro. Eso va a mejorar la competitividad en los ferrocarriles de carga. Creemos que es un paso muy importante. Cito el ferrocarril de carga, como también debería mencionar el tema del transporte fluvial. Argentina, teniendo una hidrovía tan importante como la que tenemos, el uso que se hace del transporte fluvial es reducido en materia de lo que podríamos llegar a tener, ¿no es cierto? Esos serían los grandes desafíos. Dentro de ese gran desafío, lo que se analizan es qué avances se van dando en materia de infraestructura, qué avances se van dando en materia normativa. Por ejemplo, cito un caso, se está hablando de la digitalización de todos los trámites. Por ejemplo, la digitalización de todos los trámites aduaneros. Claro, te interrumpo, porque Sí. uno imagina una mesa de logística y lo primero que piensa es una cuestión de infraestructura, Claro. ¿no? Pero en realidad esto que vos decís es muy importante, la parte normativa de Por regulación ejemplo. o de desregulación en muchos casos, puede llegar a ser tan importante como la Seguro. infraestructura, ¿no? Cito casos que tienen que ver con el comercio de cereales y oleaginosos, por ejemplo. Se ha puesto en marcha hace pocos meses atrás lo que se llama un sistema de turnos obligatorio para descarga en puertos. Correcto. Esto que suena, las siglas son STOP. Stop. Esto que suena extraño va a dar mucha más fluidez al arribo de los camiones a los puertos desde donde se embarcan los granos o los productos elaborados. Imagínense que Rosario, su complejo portuario, a lo largo de 70 kilómetros tiene más de 20 establecimientos de embarque de granos. Estamos empezando la etapa crítica, el punto crítico del año, que se extiende desde fines de marzo hasta el mes de junio, que es la época donde arriban a los puertos de la zona de Rosario el mayor número de camiones. Estimamos que este año, por el crecimiento de las cosechas de soja y de maíz, vamos a estar recibiendo en nuestra zona alrededor de 1,5 millones de camiones. Vamos a tener días de 10.000 a 15.000 camiones. Si esos camiones no tienen un sistema de turnos asignados previamente para descargar, la congestión va a ser inmanejable. Claro, sí. Bueno, este sistema STOP entró en vigencia hace pocos meses, se probó con la cosecha de trigo y ahora va a ser la prueba de fuego, La prueba de fuego, claro. con la cosecha gruesa, con la soja y el maíz. Y bueno, estamos entusiasmados, realmente ha funcionado muy bien, hay aspectos que corregir, sin lugar a dudas. La bolsa la bolsa y las entidades que forman parte de la bolsa ha hecho algunos comentarios para mejorar el sistema. Claro, claro. Pero estamos hablando de un tema que realmente tiene mucho futuro. Claro, claro. Pero es trabajar sobre la norma para tratar de acomodar un Sin poco lugar a las cosas. Lo dudas. que antes mencionabas del acceso abierto a las vías también es una normativa, pero que cambia radicalmente la utilización de los ferrocarriles. Y me imagino también que se habrá hablado, vos me corregís, pero se habrá hablado de la interconexión de las distintas modalidades, ¿no? Para hacerlo más eficiente todavía. Bueno, en ese cambio de la matriz de transporte de la que estamos hablando, tiene mucho que ver los nodos intermodales. O Claro. sea, a dónde llega el camión y dónde se embarca esa carga en un ferrocarril, o dónde llega el ferrocarril y vuelve al camión, o pasa a una barcaza para trasladarlo de un puerto a otro. Es decir, los nodos intermodales fueron parte de esta conversación. Se habló en particular de generar nuevos nodos en Mendoza, en Córdoba, en Tucumán, en Salta, de manera tal de facilitar esta intermodalidad. Otro tema que despertó mucho interés y que viene avanzando es lo que se llaman los bitrenes y los camiones escalables. Es decir, estamos apuntando a que haya camiones que trasladen mayor volumen de carga, de manera tal de reducir el número de vehículos que atraviesan nuestras rutas. Correcto. Esto viene avanzando, tal vez en el caso de cereales y oleaginosos se requieren ciertas adaptaciones, porque no es lo mismo un camión convencional que llega a un puerto para descargar a un bitren, que normalmente la descarga se hace por tolvas, las balanzas para pesar esos camiones hay que cambiarlas, así. Estamos en una etapa de transición. Va a haber que habrá inversiones del sector público, pero también inversiones del sector privado. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no todo es infraestructura. Hay muchos aspectos normativos donde intervienen no solo el gobierno nacional, sino también los gobiernos provinciales. En el caso que estamos mencionando de los bitrenes o los escalables, son las provincias las que tienen que adherir a la ley nacional y posteriormente tienen que reglamentar esa adhesión. Claro, sí. O sea, como ustedes se dan cuenta, es
multiplicidad de temas Sí, que se abordan en y estas en la mesas. Argentina de hoy es trabajoso ir avanzando cuando tantas partes tienen que... Te iba a hacer una pregunta. ¿Habrá salido en esta reunión? Si no salió en esta, ¿habrá salido en la anterior o en la próxima el tema impositivo que Sin hay lugar a sobre... duda. ¿Salió? Sí, sí, sin lugar a duda, el principal reclamo de las entidades empresarias pasa por la carga impositiva, que en muchos casos torna inmanejable la posibilidad de incorporar material rodante o sumar barcazas o fletes. Un tema que se discutió mucho es que la mayor parte de las barcazas que circulan por nuestra hidrovía, bajando mercadería de Bolivia o de Brasil o de Paraguay para ser transbordadas en los puertos de nuestra región, se hace con embarcaciones de bandera paraguaya. Justamente un planteo que se hizo allí, ¿por qué no hay más embarcaciones de bandera argentina? Y es precisamente porque por la carga impositiva por un lado y por el otro lado la normativa en materia de personal embarcado. O sea, como ustedes se dan cuenta, hay muchos aspectos que tienen que ver con la normativa de fondo. Con el costo argentino también. Eso es lo que hace el costo argentino, Claro, efectivamente. Mario, por último, por lo que nos estás contando, parece haber algún consenso sobre a dónde hay que llegar, Sí. ¿no? En materia logística, o hay algún cuestionamiento o algún planteo del sector público, del sector privado, que todavía no está conciliado. A ver, lo que uno advierte que en un tema donde hay tantas partes involucradas, porque no es solamente uno habla del sector público y sector privado, pero a su vez dentro del sector público tenemos normativas nacionales, provinciales, comunales, porque también se habló de las comunas o los municipios que aplican tasas a las cargas que transitan por su ejido. Sí, claro, bueno, es un tema múltiple. Yo creo que hay una conciencia de que en la medida que mejoremos como país en nuestros temas logísticos, va a mejorar la competitividad, van a bajar los costos y eso va a propiciar, por un lado, que el consumidor en el mercado interno tribute menos o pague menos por los bienes y servicios que consume y que Argentina sea más competitivo en los mercados internacionales. Sí. Bueno, es bastante positivo lo que nos contaste, parece muy bueno, así que mejor así. Muchas gracias, Mario. Al contrario, Marcelo, un placer.